Ahora sí, vamos, ahora sí. Pudimos esperar media hora, podemos esperar 2 segundos más. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo 23 del Mero Fondo. ¿Cómo les va? Llegado. Llegamos, siempre se llega. De alguna En contra forma. de todo pronóstico, pero llegamos. ¿Sabes cuántas veces me acusaron de que no iba a llegar al verano y llegaba? Ya parecía un gobierno radical, no llegábamos ni pedo, pero llegamos. Pero eso sí que A no veces. llegaron. No, A veces. Hoy ya mandé una carta al INADI para que hoy no actúen de oficio, nada. Hoy Así hay que, feriado. Sí. Hoy hay feriado para el INADI y por lo tanto se puede discriminar a todos los partidos políticos, Sí, básicamente. totalmente. Esos son los programas que me gustan. Pero solo en este programa se puede. ¿Solo en este? Solo en Bien, este. Por suerte estoy en este y no estoy en ninguno Y otro. en el de así Vivi que- Canosa, pero ya no está más. Claro. Porque levantaron del aire al mejor programa político Sí, después del Mero Fondo que había, que era el de Vivi Vayan a Canosa. laburar, chicas. Estamos acá, Viviana, un sábado. Si te parece que eso no es trabajar, Decime qué es. no sé. Amor al arte. O a lo que sea que hagamos. Lo que sea lo que hagamos. El amor a esto. El arte a cagarte de frío, ¿sí? Que está fresquito. ¿Cómo les va? Les habla Franco, como siempre, me acompaña a mi izquierda, señorita Ruiz Pau. Buen sábado para todos. Llegamos al fin. Perdón la tardanza. Fue culpa mía. Lo voy a admitir. No voy a dejar en vergüenza este bello panel. Arrasó con el 2x1 de Radio Botellón. O sea, cuando le dijeron no podemos pinchar más barriles, ahí fue que le hicimos subir al estudio. Mientras tanto no. Bien, llegué. Pasa que como toda buena estrella, a mí me gusta llegar a lo último para los aplausos, para las luces. Mira, tenemos fotógrafos acá en el piso, tenemos fotógrafos afuera. Hoy estamos hechos un lujo. No, impecable. Hoy vino la banda del Mero. Sí, hoy El Ruiz grueso de la vino banda. como Marlon Brando, viste, en Apocalypse Now, que llegó como 6 meses tarde a la filmación, viste, todo tatuado. Así, y salió un peliculón. Y salió las películas más taquilleras de la historia. Y que- bueno, hoy va a salir un programa. La realidad de la demora es que como estaba llegando el micro con la hinchada se demoró, viste como se demoran los partidos, dijimos no se van a perder el principio del programa, Claro. lo demoramos un poquito. Los bombos están ahí afuera todavía, nos están esperando. Claro, si no saben a dónde es, sigan el ruido de los bombos. Es como más o menos en la marcha de ayer. Me acompaña, por supuesto, el señor Jeremías Benavides, el abogado del diablo, como dirían algunos. Buenas tardes a todos, a todas, a todis. ¿Qué programa que se viene? ¿Qué programa? Sí, está todo muy revolucionado. Es más, lo veo Otro- hasta incluso a nuestro guionista que va de acá para allá. Está nervioso, Está está ansioso. nervioso, claro. Es Sí, como sí, que sí. el programa lo tomó un poco de imprevisto, ¿viste? Hubo puteadas en producción ayer, obligó a ir a la manifestación al equipo académico. Sacó a los 400. Fuimos cooptados por la fuerza. Sí, levantó, le dijo, vamos con la columna, el equipo académico del Mero Fondo se llevó 400 personas contra su voluntad de la marcha, como debe ser, porque así se bancan las cosas. Les dijo, si ustedes quieren comer, tienen que venir a la marcha. A mí no me diste el chori ni la coca y no me volviste el DNI. Así que. Estás al horno, activando. sobre todo ¿Cómo? con lo del DNI. ¿Cómo se devaluaron los días más felices, eh? Antes por lo menos se pagaba mejor, ¿vale? Lo tenemos acá a Octi que está sacando fotos, un grande que nos vino a hacer la segunda. Hablando de la segunda, lo tenemos segundo, a la botonera más rápida del oeste. ¿Cómo andan, chicos? Impecable, vos. Placer, se me escucha muy fuerte afuera, ¿no? Pero lo que es tu voz afuera, yo te Ahora hecho- oficialmente sos Es la gran hermano. voz, es la voz de Gran Hermano. Es Ahora gran sí. hermano. Llama al confesionario. Ay, no me acuerdo cuál era el Paula. programa que está la conductora y se escucha una voz que alguien llama y dice, che, qué voz seductora que tenés. Y está la persona que está llamando como que se empieza a poner incómoda, digo. Mi momento preferido es el del sonidista en Canal 26. No, ese es el mejor de todos por escándalo. Ya les voy a hacer una de esas, ¿eh? Eso sí. Que no soy yo. Que no soy yo, la Bueno, concha la de tu concha de madre. A ver, segundos, si acomodamos un poquito. A ver si nos presta atención. A ver si estás más rápido para los Ella chistes. piensa que vas a superar todo. Lo bueno es que se van a escuchar todos los chistes de la botonera, incluso estando dentro del estudio. Excelente. Pero bueno, muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos por la semana de la radio. Se pueden tomar una birrita también, unos tragos. Pueden irse repuestos de acá, trastabillándose. Nosotros lo solemos hacer después de que nos tomamos unas cuantas birras en vivo. No sé qué hacen los que están del otro lado de la pantalla que no se están tomando una birrita acá y escuchando el Mero Fondo en vivo. Con un 2x1. Acá están levantando birras, copas y copas alzando. Están ahí. Muy bien. Como No será, corresponde. no será el 5x1 que quería el general, pero es un 2x1. en Pero es un birra. 2x1, algo es algo. Ojo, es mejor que el 2x1 de Macri. Cierto, muy cierto. Muy Las mu- cierto. Hasta las Piénsenlo. multiplicaciones en Argentina tienen ¿Viste? tintes Hablando- complicados. Sí. Yo justo iba a decir, a ver, venía pensando cómo mierda inventamos un pie para lo que pasó. El hecho aislado de violencia política número 214. Ya De lo este año. presento. Es como la de los Claro. rugbyers ya. Claro, no, pero. Es como dijo Johnny Viale, no, era un loquito. No es la violencia personal, es toda violencia. Como dijo Martín Tetazzi, no es político esto. Faltó que dijeran nadie menos. Sí, tal cual. Dale 2 días. A esto estuvieron. Siento que si hubiesen sido contemporáneos a Martin Luther King le hubiesen dicho, no, Martin, no es ni un negro menos, es nadie menos. Es que el hermano del nadie menos es el. Ah, no hacen feriado porque se muere un albañil.
Y creo que tenemos que remontarnos a la antigua Grecia para explicarte qué es un vicepresidente y por qué conlleva cierta gravedad querer asesinarlo. Sí, siento que hay cierta gente que le faltó la primera clase, el jardín de infante, cuando entendés que la realidad es más allá de lo que vos sentís y a vos te pasa. A veces es complejo de entender, tal vez. Viste como cuando era el funeral del Diego, decía, yo a mi abuelo no lo pude velar y una persona saltó y dijo, bueno, mi abuelo no se gambeteó 8 ingleses, así que la verdad... ¿Sabe tu abuelo cuánto pesa la del mundo? ¿No? Claro, ¿viste? Entonces no hay nada que lo justifique, básicamente. Pero ahora vamos a ir ahí a la teorización de por qué, básicamente, porque se habló mucho de eso también. Pero ya yendo a la realidad, ¿no? De lo grave que pasó el jueves a la noche, todos nos agarró en distintos momentos. Yo estaba saliendo de cursar, justo estaba charlando con vos al mismo tiempo que nos mandamos. Creo que a esta altura no hay nadie que no esté enterado de lo que Claro. sucedió el jueves por la noche. A Jere le pasó lo mismo que a muchos, hasta ver el video, tipo, mirá la noticia boluda que se están comiendo, que es falso. Yo pensé que era una fake news. Yo también. Cuando arrancó. Creo que Fue todos- lo primero que pensé, Claro. dije, esto es un clickbait. Metieron ahí una premisa falsa para que la gente entre y cuando entra la noticia no va a ser tan así. Bueno, Y cuando vi el video casi me yo eso muero. lo tomé como un síntoma de una cuestión saludable, de que inimaginable para todos que algo así pase. Eso lo tomé como un buen síntoma en ese sentido, de que es increíble que esto pueda pasar, no hay forma. Pero sí, bueno, lo mismo le pasó a los custodios. tal cual, los custodios que están en un cumple, que por suerte no tienen ningún tipo de responsabilidad en estas cosas, estaban ahí caminando y dije, mirá, colgamos. O Sí, sea, Homero comiéndose la sandía cuando hace el curso de Cuando- guardaespaldas. sí. Pero bueno, a lo Reacciona que pasó... más rápido el que está, creo que con una camiseta de Boca que dice, ¿qué hace la concha de tu madre? Yo cuando me desborda un puntero en un partido tardo lo mismo en reaccionar para ir a marcarlo y que no tire el centro. Y te agachás por las dudas. ¿no? Claro, también, sí. No, pero lo grave que pasó el jueves, ¿no? Que fue el arma que le apuntó a la cara a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Como decíamos recién, muy llamativo la tardanza del operativo en básicamente no reaccionar. Y que estamos hablando de lo único que evitó que sea una tragedia mayor a lo que pasó, fue que la persona, evidentemente, por lo que dice su amigo, no practicó antes de usar el arma y falló en cargarla. Sí, No, no estamos la- hablando de eso, fue lo único que lo evitó. Que no montó y puso una bala en recámara, digamos, porque el gatilla en la cara. De hecho, se Exactamente. escucha en el video más Sí. cercano, se escucha como le gatilla en la cara y bueno, por suerte no. Sí, de una semiautomática. Después tuvimos diario que, mostraban, así se carga el arma. Sí. No esa cosa que alguien después lo quiera hacer de nuevo y no sepa cómo. Me gustó porque Pareciera. aparte pusieron hasta el peso del arma con cargador, sin cargador, cuáles son los pasos a seguir. En la es un Nación instructivo Más- que no te viene ni siquiera con la versa. O En La sea, Nación Más ibas pasando, estaba el paso a paso tipo reel, que parecía... ¿Cómo matar a un ruiseñor? ¿No? ¿Cómo matar a una vicepresidenta? Exacto. Es que Te sí. enseñaba cómo se armaba, cómo se desarmaba, las partes, cómo cargarla, cómo gatillar. Por eso, tío. Yo me Y imagino. Clarín y TN hizo lo mismo. Bueno, son lo mismo. Yo Pero me- TN hizo lo mismo en vivo. Imagínate después de la muerte de Kennedy en Estados Unidos, un diario que haya hecho eso. No. Es Como que- les gusta analizar los países serios a esta gente. Es que sí. ¿Qué pasaría con el director de ese diario? Con el que hizo Echado, Y es que- clausurado el canal de por vida. Sí, Sí. ¿sabes qué? ¿Sabes a dónde vas a rendir cuentas? No, a Guantánamo. Termina. Y lo mismo lo del operativo de seguridad. Y eso que lo de Kennedy fue en una ventana a 100 metros de un edificio. Pero acá parece que si pedís eso está cercenando la libertad de expresión. Bueno, eso es algo un que diario que nunca se le ocurrió hacer una nota de cómo se usa un arma. a mí me pasó en Mágicamente estos- aparece hoy. Entre ayer y hoy, la cantidad de gente especialista en criminología y en experiencia en asesinar vicepresidentes que ha opinado. Ah, son los mismos que a veces son abogados Claro. y en su momento eran infectólogos con la pandemia. Claro, el tema es que tenemos ese síndrome de que todos somos técnicos, ¿viste? Sí, Pero el licenciado en casi todo. es un poquito más sensible que opinar sobre qué cambio tenés que hacer en una cancha, decir cómo se tiene que matar un vicepresidente. de la Larry de nación. Clay opina sobre las consecuencias internacionales del COVID. Es ese graph. Es ese escena, ese meme. de- Totalmente. Te llaman a quien sea, desde influencers hasta lo que sea, como si. No, pero aparte te dicen, no, a ver, si vos vas a matar a la vicepresidenta, no vas a hacer eso. Porque... No, igual, a mí el mejor fue el primero que hizo decir, tipo, esto queda acá, tipo, ni una grabada onda. Jonathan Viale diciendo, yo lo vi, fue una persona que andaba ahí en bici, en moto, que se bajó y la puteó. Ese nivel de chequeo de las noticias, ¿me entendés? Yo lo vi. Eso es lo que para mí Y desvela encima, un te montón dice, de y esas encima lo giladas. cagaron a trompadas. Igual, perdón, pero para mí lo de Martín Tetaz, siendo abogado y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, diciendo, esto no es político. Ahora vamos a llegar, sí, a las reacciones que hubo. Una vergüenza. Perdón, pero a mí me gana la ansiedad. Te iba a Yo- decir, Sí, a sí, Tetaz sí, se le estamos pidió... todos muy
Hubo un pedido de Tetaz para que se lo eche la Facultad de Derecho. De hecho, firmaron varios docentes, no docentes, cuerpos varios, todos firmantes, todos nombre por nombre, y son larga la lista. Ni un radical en toda Larga la la lista. lista. Bueno, También, que esas salvedades hay que hacerlas. Ni un radical de toda la Jursoc en esa lista. Bueno, yo no conozco tanto la Jursoc, no me voy a meter. Yo confío en eso que vos decís. Confía. Por favor, Nico. Sí, siguen existiendo los radicales. ¿Cómo andan, chicos? No me saludaron. ¿Cómo andas, ¿Cómo va? amiguito? ¿Todo bien, negrito? Tanto tiempo. Sí. Mirá Para como los que me te sacó los trapitos al sol de paso igual. Sí, No me sí, saludaron. hijo de Ahí, puta, ¿eh? Para los que querían que salga la luz por medio segundo nos animó, pero bueno. Hoy le trajiste una birra según. ¿Te ofreció al menos? No, perdón. ok, no. ok. Y se la traje yo la coca, ¿eh? Ah, Sí, mira. El panel está tratando de conciliar las relaciones que vos estás rompiendo. El chori y la coca que te promete Neuwen te lo da Benavides. Te lo da No te das cuenta, ¿eh? Es como tomar deuda y esperar que otros la solucionen, básicamente. Windows hace la gran Moria segundo. ¿Qué onda, negrito? ¿Cómo estás? Ahora sí, prosiga. Sí, qué semana. La verdad, yo en el mismo momento que me enteré, en el mismo momento que ustedes, me subo al auto, prendo, intentaron matar a Cristina. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que pasó algo así? Aparte, sumado a todas las reacciones en el medio, el momento digo, che, ¿viste lo que pasó? Le muestro el video y me dice, no, pero solamente le puso la pistola en la cara. Claro, algo de todos los días. Tranquilo, sí, Claro. sí. A mí me gatillaron hoy a la mañana en la puerta de mi casa. Estaba sacando salida de basura y me gatillaron. Le dije, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Algo Claro, normal? ¿todo bien? Pasa todo el tiempo. Pero bueno, o sea, el hecho, ¿sí? De lo grave del hecho, pero sobre todo más hablar de las repercusiones, porque yo me parece que se perdió una posibilidad muy grande de consolidar, ¿sí? Los consensos básicos que se habían armado post-83. ¿Sí? Para mí se perdió, entiéndase, ¿no? Con la gravedad del asunto, una gran oportunidad para reafirmar eso que tanto tiempo costó generar. Porque no es que costó del 76 al 83. Costó básicamente desde el primer golpe de Estado que tuvimos hasta el 83. Tuvimos más de 65 años para generar ni siquiera consensos de política económica, te digo, ni de Nada. planificación. Consensos democráticos. De convivencia democrática. Nada más. Tal cual. De que todos los partidos puedan participar en las elecciones. Como... Tal cual. Que la verdad, yo lo voy a decir como una apreciación personal después de, más allá de lo que pasó. Por un lado, los comunicados reprochando el hecho de ciertos periodistas y ciertos políticos, que es lo que decís vos, que son los que tienen una responsabilidad civil, más allá de su profesión, por ser electos por gente, ¿sí? Es otro tipo de responsabilidad civil y política. A mí me importa poco, la verdad. Cuando son los que vienen diciendo, che, hay que darle pena de muerte a la vicepresidenta, cuando después dicen, che, repudiamos el hecho. La verdad que el comunicado ese sirve de poco y nada y es incluso falso, porque ni siquiera es lo que esperan. Cuando vos decís, son ellos o nosotros, y después decís, che, esto no puede pasar. No, la verdad que no sirve. Sirve de poco y nada. No, porque aparte, a ver, es algo que se cae en 5 días cuando pase un poco el furor de esto. Van a volver con las mismas declaraciones, uno lo sabe. Incluso es el video que pasamos al inicio, que tenga que un periodista advertirle a un político como Martín Tetaz, decirle, basta, estamos hablando de algo hiper grave. O sea, hasta nosotros que nos la pasamos operando 24 horas te estamos diciendo, cortala, porque Dale, en este momento, hermano. por lo No menos da. no vamos a hacer los que nos importa. Te das cuenta de con qué tipo de personas uno está tratando y por qué se llega a estas consecuencias, porque esto no es nuevo. Yo No, tengo ni en pedo. un video de Carrió grabado en la cabeza que dice, a los Kirchner hay que tirarlos del tren, hay que matarlos. No, pero ¿cómo va a decir? No lo digo yo, lo dice la gente. Sí, con eso me escudo cuando quiera. La gente que me votó es lo que piensa. Yo represento esos intereses. Y eso es un garrón pensarlo así. Y de verdad, yo siento que se rompió eso. Es Y que- se rompió hace rato. No, y también yo lo vi en las declaraciones post-movilización de ayer, que mucha gente lo tomó como algo partidario, sin comprender que lo que está en juego es la democracia y no un partido político o una persona. No es casualidad que le suceda a la lideresa política más importante del siglo XXI en la Argentina y una de las principales lideresas de Latinoamérica e importante figura a nivel mundial como es Cristina, 2 veces presidenta, y hoy en día la figura más fuerte del peronismo. Sin No lugar a es dudas. casualidad. Aún así, le hubiera sucedido a cualquier persona que ostente el gobierno de manera democrática. Es gravísimo. Es que yo, en base a eso, quiero celebrar que muchas organizaciones de la izquierda acompañaron a la marcha, no solo por redes, porque un tuit o un posteo lo puede hacer cualquiera, sino que se movilizaron porque comprendieron la gravedad de lo que ocurrió
Y por lo menos te da la pauta de que, más allá de todas las diferencias políticas, porque creo que no hay ningún tipo de dudas de que la izquierda no tiene las mismas ideas políticas, ni que el Frente de Todos, menos que Cristina, pero comprenden la gravedad del asunto, que realmente se juega la democracia, que realmente el lugar de discusión es otro y es de otra manera. Yo algo que no quiero dejar pasar son cosas que pasaron esta semana, sobre todo desde lo hallado a la casa de Cristina, que se realiza después de la movilización que hubo por la causa judicial y en apoyo a ella. Estuvimos viendo un montón de videos en la apertura, que son de hace muchos meses atrás, donde caían un montón de grupos a hostigar a la casa, a la puerta de la casa de la expresidenta y vicepresidenta de la Nación. Y en ese momento no hubo un solo operativo de seguridad. Incluso se ve un policía de la ciudad que saluda a uno de los manifestantes que le dice, estás todos los días por acá. Ese es tremendo. Vos se lo O sea, lo en la otra. conoce. Claro. Y no pueden prever o prevenir que puedan pasar estas cosas. Después se horrorizan y nos hacemos todos ay no, ¿y qué hubiera pasado? Ay, nos solidarizamos con la vicepresidenta. No les cree nadie. La realidad es que no les cree nadie. Y más de uno incluso estuvo preocupado porque no salió la bala. Y no que solo... eso me parece aún más reprochable. Y ahí sí se evidencia lo que decía Jere recién, se rompieron un montón de códigos adentro de la política. Porque ya que haya un grupo muy grande de nuestra población lamentándose que el tiro no salió, habla de lo mal que estamos hoy. Sí, y no solo no le cree nadie, sino la responsabilidad, por más que digas, che, me pasé de rosca. No es que cuando se te va la mano es con la sal para los fideos, no cuando incitas a matar a un funcionario. Tal cual. Entonces, que ahora digas, no, che, al final, ¿qué? ¿Porque no salió el tiro? Puedes decir, che, me pasé. Solo por eso. Porque si no, se te está prendiendo fuego. El Congreso está prendido fuego desde ayer, si no. Entonces, son boludeces. Y no es para decir, no, bueno, no, y porque tenés una responsabilidad política al respecto. Y porque no es algo que no se habló, es algo que se alertó 10 millones de veces y cada vez que se alertó, esta misma gente decía, che, se está cercenando la libertad de expresión. Pero ustedes recuerdan, perdón, cuando fue que le atacaron en su casa en el sur, que hubo una manifestación en la puerta, Sí. y rompieron todo y casi ingresan, Sí. y la policía la abandonó completamente. Entonces, si estas cosas no nos generan preocupación, y no le genera preocupación al arco político, porque a ver, el día de mañana el Frente de Todos pierde, gana cualquier persona de la oposición y sucede algo así, y ahí sí te va a molestar, ahí sí te vas a preocupar por la democracia. Esto tiene que ver con respetar las instituciones, tanto que le gusta hablar de las instituciones y de la democracia y más, se trata de esto, de ese consenso básico. Después nos podemos matar 2 horas si no me gusta tu política, si no me gusta cómo ejerces el gobierno, para eso están las urnas. Y ese es el pacto que hicimos en el 83. Por eso, cuando fueron los levantamientos militares contra Alfonsín, el peronismo lo fue a bancar, pese a que le hacía paros generales casi todos los días, entendía que el camino era la democracia, con un tipo que te guste o no te guste la política que aplica, pero que se pueda decidir en las urnas. Es que sí, totalmente. De hecho, ese consenso se consolida, como se ve en Cara Pintada, con Cafiero saliendo al balcón con Alfonsín. Un Cafiero que era presidente del PJ. O sea, era una figura de bastante renombre. Y de hecho, Alfonsín tiene frase al respecto de Cafiero que dice: Cafiero sacrificó su presidencia por bancarme. Yo no tengo ningún tipo de duda. Y eso es la consolidación democrática. No es Ritondo diciendo, no nos invitaron, esto es partidario. Alfonsín también cuenta que él no lo llamó a Cafiero a que lo vaya a bancar, a que le vaya a dar una mano. Y sin Cafiero, embargo fueron. Cafiero le levantó el teléfono y dijo, ¿dónde es? Bueno, ¿A pero lo dónde que- vamos? ¿A dónde movilizamos? Lo que dice Pau de la izquierda. A la izquierda nadie la llamó a movilizar. No. Y sin embargo se acercaron y fueron y encolumnaron con sus banderas, con sus remeras. O sea, nadie podía decir que ni siquiera iban bajo una consigna política. Tal cual. Y estaban presentes. ¿Y cuántos incidentes hubo? Ninguno. Y es más, Castañeira hoy habló a la mañana y tuvo frases fuertes contra la parte del frente izquierda de Miriam Bregman por no haber movilizado. Dice, no puede ser que a pesar de estas diferencias haya movilizado nada más el frente izquierda del FIT-U. ¿Cómo puede ser? Y eso para mí es lo loco. A mí, ¿sabes? Hoy escuché también la sesión de diputados. Me decepcionó la militancia del radicalismo en lo que se refería a la movilización de ayer. No digo que no haya habido radicales ayer, No, obvio. solos. Que no haya estado encolumnados. Las cúpulas, uno siempre Exactamente. se refiere a las cúpulas. Y en base a eso me sorprendió la reacción de los radicales en la Cámara hoy. Sobre todo de gente como De Loredo y Negri, que la verdad, con todo lo que no me agradan en lo más mínimo, o que no me agradan sus ideas políticas ni siquiera, tuvieron las posturas más sensatas.
todo el bloque del PRO se levantó apenas fue el comunicado, se quedó el bloque UCR y Coalición Cívica. Y tuvieron palabras que son respecto del juego democrático. Pusieron menos peros en el atentado que cualquiera de los otros. Entonces era, la bancamos, pero acá hay violencia con los salarios. La bancamos, pero en realidad la violencia es todos los días, ¿no? Sin contar los propios, ¿no? Que son del frente de todos, los propios de Cristina. Fueron los de las respuestas más sensatas hoy en la Cámara. Sí. O sea, pareciera... Yo se lo hablaba con ustedes ayer. Siento que incluso siendo parte del radicalismo, no entendieron al mayor exponente de la vuelta a la democracia. No entendieron nada de Alfonsín. Bueno, Nada, ¿ah? Pero perdón, si lo escucharon a Alfonsín, no estaban ni con Carrió, no estaban ni con Macri, no estaban... No estaban con la sociedad rural, no, obvio. Pero a ver, un Se tipo separó, No, sí, perdón. lo dejaron de escuchar hace rato. Lo tienen Claro. muy como cuadrito para publicar alguna fotito en Instagram, alguna fecha en particular y nada más. No, sí, y que eso para mí me llama la atención. Que es lo que Alfonsín decía de Cafiero, Pobre o sea... Alfonsín, ¿no? Sí, que, o sea, que él piantó votos con tal de ayudarlo. Alfonsín, por si los radicales no se acuerdan, siendo el presidente del bloque de la UCR, fue el que presionó para que renuncie la Rúa, que era presidente del radicalismo también. O sea, el tipo nunca tuvo problema en ir contra los propios si era necesario para la democracia. Y siento que nadie acá quiere resignar un voto, una cuestión partidaria, Sí, esa mezquindad política. a cambio de lo importante. Entonces, sí, yo te lo repudio, pero hasta acá. Porque mirá que yo no soy como vos. Pero estoy pensando en el año que viene. Claro, que a mí me llegó eso también, incluso de las intervenciones hoy de los sectores, incluso de izquierda en el Senado, diciendo, sí, lo repudiamos, pero bueno, no existe la paz social, porque la paz social está con el salario, y se empiezan a meter cosas que no tienen nada que ver en la discusión, que para mí eso dice mucho de las cámaras que tenemos hoy en día, que no pueden ponerse de acuerdo En un documento. consenso básico. en un comunicado, ni siquiera te hablo de una política pública, en un comunicado no se puede poner de acuerdo. Frente a un hecho gravísimo, aparte. No, ¿Cómo no, puede no ser que solo hayan un tenido comunicado. que arreglar, coordinar, porque si no se da quórum por un párrafo que en realidad... Yo creo que la clase de política argentina tiene que dejar de vivir en campaña permanente. No vivimos en una situación de campaña permanente. En este momento hay un gobierno que gestiona y otras fuerzas políticas que actúan como oposición. Y se tienen que situar en ese lugar. No puede ser que no les importe o que sea más importante sumar un voto o no perder un voto en este caso que la democracia. Yo creo que a veces no toman dimensión de lo grave que es que le hayan apuntado un arma en la cabeza a una vicepresidenta de la nación, sea del color que sea, porque si le hubiera pasado a Michetti en su momento, hubiera sido igual de grave, igual que si le hubiera pasado a Macri, igual que si le pasa mañana a Manuela Castañeda. ¿Es que sí? Es grave, no pueden pasar esas cosas. Así como también, no quiero dejar de recordar que hace más de un año, cuando empezamos el Mero Fondo, ante todos estos casos venimos repudiando y dijimos más de una vez que el arco político y los medios de comunicación no repudiaban los hechos de violencia. Habían Cuando baleado atacan las básicas, cuando balearon a un diputado en Santa Fe. cuando se manifestaban así frente a la casa de Cristina, cuando tenías a López Murphy diciendo que no eran 30.000. ¿Cómo el arco político no sale a repudiar eso? Bueno, las consecuencias son estas. Seguir fomentando el odio y no poner paños fríos, incluso en tus votantes, trae estas consecuencias. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que la maten a ella o a cualquier otro para empezar a actuar de verdad? No, y que La verdad si, me parece totalmente desolador el panorama. si llegamos a un desenlace de ese tipo, no queda ese contrato, el famoso contrato social, se rompe automáticamente y comienzan esos enfrentamientos civiles que los hemos visto tristemente muchísimas veces en nuestra historia. Sí, obvio. Y que fueron los que terminaron en la dictadura del 76. Sí. Porque empiezan a pasar a la clandestinidad porque no te deja otra el mismo Estado o el mismo gobierno. Empieza a haber respuestas violentas también ante esas cuestiones. Obvio, porque a ver, ¿qué movimiento político se quedaría callado, cruzado de brazos cuando asesinan a uno de sus grandes líderes? No, ninguno. Entonces, No, vale, no. compromete las instituciones más básicas, los únicos acuerdos que por ahora podemos decir que tenemos, Sí. que son de los pocos que hay en el país. Y no mostrar ningún tipo de preocupación Sí. y no reconsiderar las actitudes pasadas es gravísimo. Y ¿Qué? lo peor Sí, sí. es que nos condena a que esto nos vuelva a pasar en muy poco tiempo, de nuevo. Es que eso es, lo más grave. Eso de decir, eran de los pocos, al parecer. Porque al final no estamos de acuerdo. ¿No? No. O sea, por eso, digo, para mí se perdió la oportunidad para reafirmar algo que se supone que había quedado claro en el 87. Más después de del uno de lanzamiento todos la esos pintada. se quedó quejándose porque habían declarado feriado. Entonces, Entonces eso. no estamos ordenando las prioridades.
Sí, no, el tema no se declaró feriado, no se declaró duelo cuando pasó tal cosa y tal cuestión. Que, perdón, por si alguno no se acuerda, de que cambiamos de gobierno en el 2003, cada vez que es 18 de julio por el atentado a la AMIA, Néstor Kirchner declaraba duelo nacional por decreto. Cuando fue la tragedia de Once en 2012, Cristina Fernández de Kirchner declaró duelo nacional y suspensión de los carnavales. Cuando fue nuevamente así, etcétera, 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 con cada una de las tragedias que nombraron, en todas hubo duelo nacional y se siguió dando duelo nacional en los años siguientes. Y que me parece muy bien, como debe ser. También hablaron de lo de las víctimas del COVID. Por ahí no se acuerdan, 21 de julio del 2021, Alberto Fernández dando duelo de 5 días porque se llevaron a 100.000 víctimas. Entonces no sé, primero de dónde Y sacan también se esto. quejaban. Que no hay, claro, que no se reconoce tal o cual. Todos los hechos que nombraron, todos tuvieron declaración de feriado nacional o duelo nacional. Pero yo no entiendo igual, o sea, mejor dicho lo entiendo, me sorprende la capacidad que tienen de que estamos hablando de que casi le quitan la vida a la vicepresidenta de la Nación y discutimos si está bien un feriado. En vez de sentarnos a decir, muchachos, ¿cómo llegamos hasta acá? Frigerio poniendo que era en el Día de la Industria, justo un feriado que saludaba a los que trabajaban. Eso es insólito. No. Eso es insólito. Y el otro que decías vos, también cuando decías de lo de retrotraernos a Grecia, y entender, porque parece que hay que retrotraernos a Grecia porque si no, no se entiende, que no es que se le quiere disparar solo a Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco se le quiere disparar a todos los políticos, porque eso también que se entienda. Porque dicen, no, la violencia de los... No, acá es muy clara la línea. Pero si no, que se ataca una idea. ¿Por qué? Porque parece que tenemos que volver a la República de Platón, ¿sí? Para entender que la forma representativa, ¿qué significa? Que una X persona representa una idea de X cantidad de gente. Entonces, un ataque a ese representante es un ataque a esas ideas de esa gente. Eso es lo grave. Por eso, con cualquier asesinato no se declara una cuestión de duelo nacional de feriado. Entender que no es solo a Cristina, si bien se lo hacen a Cristina por ser Cristina, sino que es un ataque a unas ideas votadas por una X cantidad de personas. En este caso, la mayoría, porque por algo ganó la elección. A la gente que todavía está llorando porque cuando mataron a mi abuelo no lo decretaron. Bueno, una cosa es un homicidio y otra cosa es un magnicidio. Ya el Código Penal hace la diferencia, no es al azar. No, y no es kirchnerista el Código Penal. No, para nada. Que el Código Penal diga si es Diga si es kirchnerista. K. ¿Cuántos planes cobra? Es que sí, llegamos a estos puntos de la discusión. ¿Sí? Es que De tener incluso que peor. explicar cuestiones básicas. No, y que aparte, esto que decías vos, que es Cristina, no es la representante de cualquier espacio político. Claro. Es el espacio político más perseguido en la historia argentina. El que fue bombardeado en la plaza, el que fue proscripto, el que fue desaparecido. No es una casualidad. Y viene de la mano de una persecución que ella misma denuncia hace mucho tiempo y que era ninguneada, como vimos, por Johnny Viale, por tomar uno de los cientos de miles de ejemplos. Babi, Checo, para el que vos quieras. Porque todos estos videos que veíamos del imbécil ese insultándola en la esquina de la casa, ¿cuántos hay? Y ese video es viejo. Porque Sí, me acuerdo sí, que sí, es sí, viejo, sí, es viejo. Todos Y los así días. hay un montón, ¿eh? El otro día reprimieron a Máximo queriendo ir a la casa. Sí. Que no es que se trata de Máximo, es diputado de la Nación. Sí, sí. Y es el hijo. Y si querés por una si cuestión alguien personal, a es el esta hijo. altura no lo sabe. Y la policía de la ciudad no le importó. Párrafo aparte para Horacio Rodríguez Larreta y su republicanismo de cartón de que hay que respetar la justicia cuando decide lo que yo quiero. Y si hay un fallo que a mí no me gusta, no lo acato. La justicia Tal cual. kirchnerista. Claro, el juez Gallardo ahora era el primer peronista y nadie lo sabía. Tal cual. Porque esa fue la etapa de Clarín y La Nación. El juez kirchnerista que estaba El fallando contra Rodríguez polémico, Larreta. el polémico, ya era polémico. Yo igual, después de que Clarín, bueno, de que La Nación sacara hoy cómo se puede usar ese arma, el paso a paso, porque aparte te hace un paso a paso, no puedo creer que la justicia no actúe. O Pero sea, es eso. ahí ya sí, ya perdí la fe en absolutamente todo. Es que por eso te decía, esto Porque eso no es libertad de expresión. Eso sí es incitar a la violencia. A ver, si hace 2 días le apuntaron con un arma a una presidenta que se salvó de pero porque el tiro no salió por un error o porque no saben si estuvo nervioso, si la inexperiencia o qué, y vos al otro día sacás una nota entera explicando cómo se usa, estás incitando a la violencia. supongamos que falla un atentado con una bomba y yo saco un comunicado, digo, ¿cómo se arma un explosivo en casa? Una con lo que molotov. tenés? No, En 5 tiene, pasos. no tiene gravedad, pero esto tiene que ver con la gravedad a la que llegamos, porque esto es un ícono de todo lo que estamos viviendo, donde hay muchos actores implicados. Uno es la Sí. justicia. Obvio. Uno es la Justicia, justicia. los medios, los políticos.
Entonces, ese clima de violencia se tiene que alimentar y perpetuar desde muchos otros sectores que deberían impedirlo, como la policía, como la justicia, como los mismos referentes de esos espacios, que por algo no salen a condenar lo que tienen que condenar porque saben que les puede caber alguna responsabilidad, llámese Pato Bullrich, llámese Milei. Porque, a ver, el comentario que hace el amigo hablando de los impuestos, o casualidad, tiene la misma línea que Avanza Libertad. Yo no creo en las casualidades a esta altura. Un tipo que piensa que porque maten a una vicepresidenta van a bajar los impuestos. No, y además no abrió un libro de historia en su vida. No, pero ¿qué le estás pidiendo? No, si son lo mismo que te dicen que el Imperio Romano cayó por culpa del socialismo. Independientemente de eso. Pero es que... Perdón. Los libros no muerden, ¿eh? Y los comentarios Como políticos lección. como los de Milei, que iba a aplastar a Larreta, por ejemplo, que nosotros los hemos condenado acá. Sí. Y que tiene que ver con el compromiso democrático, justamente. A mí Larreta no es santo de mi devoción, no lo votaría ni en 20 vidas. Sin embargo, no estoy dispuesto a aceptar que un político de otro espacio diga que lo va a aplastar porque es un zurdo, que lo insulte. Cuando quieren Aníbal matar. Fernández comentó lo que comentó sobre Nick, Sobre Nick. nosotros también salimos a repudiar. Y la verdad que Nick, yo no lo quiero para absolutamente nada. Pero esos son los límites que uno entiende que no corresponden. Sí. Sobre todo de una persona que en este caso es un funcionario. Pe- No se tienen que sobrepasar. Tal cual, pero es esto, es que justamente el límite se pasó hace rato, no se Sí. pasó con esto, y además las particularidades del lugar que ataca cada uno. Porque no es lo mismo atacar como legislador que atacar como medio que atacar como justicia. Porque justamente lo que hacen los grandes medios en este caso es la vieja táctica de siempre, que de hecho Mañeto la ha comentado, de atacar como partido político, pero defenderse como medio de comunicación. Tal cual. Atacás partidariamente y decís, che, la libertad de expresión de los medios. Entonces, de ese lado, con las herramientas que hoy tenés, es imposible jugar. Es realmente imposible. No tenés forma de atacar ese flanco. De hecho, se ha tratado de hacer de diferentes formas. Así como Carlos Saúl lo quiso atacar empresarialmente y falló. Así como Kirchner lo quiso atacar desde la parte estatal, falló también. Es eso. Y que igual, no es Mañeto, va a ser otro. O sea, en esos medios hegemónicos. Y que, a ver, en esa consolidación del poder en los medios, viene de una época muy oscura de nuestro país, como fue la última dictadura. Sí, a donde ver. se concentran de esa manera los medios, con la historia de papel prensa y demás. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de un poder muy oscuro, con mucho tiempo ejerciéndose en el país y que ningún presidente se ha sobrepuesto. No. Está en el libro de Alfonsín mismo. Tal cual. Es que si alguno tiene dudas, no llegamos a explayarlo ahora, pero que busque los testimonios de Isidoro Greiber y de Lidia Papaleo, que hablan de cómo fue la apropiación de papel prensa. Les dejo una frase sola. Lidia Papaleo hablando de que sufrió las peores vejaciones del mundo, que incluso le quemaron los genitales, pero que prefería 1000 veces ver a los ojos a esos torturadores que ver la cara de Mañeto cuando le pedía que firme que le dé papel prensa. Los invito a buscar eso porque es realmente largo, es realmente crudo, pero es una pequeña prueba de cómo funcionan esos poderes. Ni hablar que Isidoro Greiber murió misteriosamente porque le bajaron de un bazucazo un avión en el que iba. Tema aparte. Lo mismo con la justicia. Esta idea de pensar que el poder político nunca le puede hacer exhibiciones a la justicia. La separación de poderes. Por eso, yo a veces pienso que volvemos a las discusiones más básicas. La separación de poderes no está hecha para que los poderes no se toquen y bueno, y ven de espectadores lo que les pasa. Están hechos para que justamente Se limiten entre sí. Colisionen, claro. El problema es cuando no ves implicancia en los medios. Cuando no ves peleas entre los poderes, te pasa lo que los pasó en los 90. La famosa escribanía, siga, puedes privatizar todo y pasa. Y la corte no tiene drama, el ejecutivo no tiene drama, el legislativo no tiene drama. Y terminás como terminás, con una pobreza estructural de un 66%. Porque si no, no se consiguen esas cosas tampoco. Entonces siento que a veces discutimos desde lo más básico, porque se ha retrotraído mucho la discusión también. Y el problema es que se retrotrajo incluso desde la gente que está en las cámaras. Eso es lo más grave, que es lo que hablamos siempre. Porque al fin y al cabo, no sé, Ricardo no tiene ninguna implicancia política, que está caminando acá por calle 7. Vos que sos legislador, tenés implicancias políticas. Y vos que tenés un micrófono en el medio de comunicación más grande del país, no será político porque nadie te votó, pero tenés implicancias civiles y bastante grandes. Es que eso me parece que quedó expuesto con la sesión extraordinaria de hoy, con que todo el PRO se haya levantado. Ni siquiera te podés sentar a discutir un comunicado porque Alberto Fernández le echó la culpa a la oposición y vos ya te pones en modo víctima frente a la situación que está viviendo el país. Entonces ni siquiera haces valer el lugar que vos tenés en esa banca y no representás a la gente que te puso en ese lugar. Porque yo no creo que toda la gente que vota el PRO piense de esa manera. Quizás hay una gran parte que sí, pero no creo que esté todo el cuerpo representado. Y si no empezamos a hacer estos consensos básicos y como ciudadanos empezar a hacer el ejercicio de ver a quién ponemos en esas bancas, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, y aparte, obviamente como ciudadanos no tomar esa medida.
pero también políticamente tomarlo a tiempo. No puede ser que se haya esperado a que pase esto para decir, che, habría que sacar a Francisco Sánchez de la Cámara que pidió pena de muerte. Ese es el problema, porque a ver, yo no le puedo pedir un juicio político a Francisco Sánchez. Los que comparten la Cámara en Neuquén con él sí. Sí, no sé qué ibas a decir. No, que tenés tipo como López Murphy con mensajes ellos o nosotros. O sea, por eso decía, está tan generalizado. Yo el otro día escuchaba al presidente de la Asociación de Fiscales de la Nación. Ya me llamó un poquito la atención ver que dentro del Poder Judicial se votan. O sea que para los que creían que no había política en el Poder Judicial, les acabo de tirar el sueño ¿Quién lo americano. diría? ¿Quién lo diría? Y bueno, como los fiscales se hablan entre sí, y uno pensaría, ¿para qué carajo hay un procurador? ¿No? Que es el jefe. No, nadie lo entiende muy bien. Y se estilan esos mensajes, porque aparte lo invitaron a algún gran operador que estuvo en una causa judicial, como ese Stornelli, que pruebas, a la gente que le gustan las pruebas, sobran las pruebas, y opinan políticamente. Sí. Y opinan de causas que no les son propias. Ah, pero si alguien quiere opinar de la justicia... No, tocan la justicia, tocan la república. Entonces, cuando tenemos que retrotraernos a reestudiar cuáles son los poderes del Estado y cómo debería funcionar la justicia, ahí sos un fascista porque vos querés avanzar sobre el resto de los poderes del Estado. Pero cuando un poder del Estado, específicamente la justicia, avanza sobre todos los demás, atribuyéndose competencias que no tiene, estableciendo el Consejo de la Magistratura como se le canta, teniendo jueces de la Suprema Corte, de la Corte que no respetaron el mandato constitucional, no pasa nada y no se puede decir nada. Cuando uno deja que estas cosas avancen, después tenemos este tipo de justicia. Sí. Donde tenés el fiscal que agarra esta misma causa contra el intento de homicidio de Cristina, es el mismo que la acusó con fotocopias hace unos años. Entonces hay un montón de cosas que rever en la justicia, en los medios, que meten miedo y que meten este odio y este rencor. Pero nunca hicimos nada. Por lo menos como actores políticos, los principales políticos no hicieron nada. Muchos se cansaron de hacer esa guerra de trinchera sin en algún momento advertir que no se podía esperar más. Es tal cual. Y que esto estaba por llegar. Y llegó. Y aún así no tomamos conciencia. No, Y eso es lo que más me asusta. porque avisamos pero no tomamos acción. No, porque ya con denunciarlo no alcanza. Por eso No. era necesaria la manifestación de ayer. Porque no cambió nada. Claro, tal Porque cual. si no queda en un comunicado de sí y nosotros lo repudiamos. Pero en 2 días estoy diciendo ahí, no, a Cristina Kirchner hay que matarla. O veo que cuelgan bolsas mortuorias y digo, y bueno, la gente está cansada. Es un símbolo nada más. Y no, Nunca es un símbolo. Y es lo que dice también, no, la pobreza también, no está bien tampoco. Es una locura que se plantee de esa manera. Porque es lo que hablábamos recién. Cuando estaba la alianza tuvimos un 66% de pobreza y nadie le puso un arma en la cabeza a Bullrich. Le revolearon huevazos. De una. Nadie puso en riesgo su vida. Y tampoco justifica que eso suceda. Es una locura lo que estamos planteando. Pero yo igual, ahora que vas a decir, vuelvo a poner el mismo detalle. No le pasa a todos los políticos, no les pasa a los políticos de todas las ideas. Son dos cosas distintas. Sí, yo quería hacer lugar a esto de... Primero, Amalia Granata, la verdad que me pareció una vergüenza que haya salido a descreer de lo que pasó. Igual que un montón de personajes del arco político, Milei no se pronunció. En ningún momento repudió el acto. Y si la verdad alguien me quiere venir a decir que lo que dijo hoy en Diputados fue repudiar el acto, fue cualquier cosa menos eso. Decir repudio toda violencia no es repudiar un acto. No, menos si después vas a decir casta, vas a decir yo te aplasto, a estos hay que matarlos, hay que tirarlos. Y a los que empiezan con el tema de porque hay que discutir la pobreza y hay que discutir la falta de empleo y el salario, obvio que hay que discutirlo. Nadie dice que no haya que discutirlo. Me parece que no nos estamos centrando en lo que el momento demanda. Tal cual. Es que, perdón, para discutir eso primero tenemos que tener democracia. Exacto. Porque si no, no nos va a quedar más nada que discutir, ¿eh? Si no, en el 76 que se discutía. Exacto. Bueno, eso mismo decía hoy en la entrevista que yo escuché de Manuela Castañeira. Tipo, lo que se atacó fue la posibilidad de que discutamos el ajuste con el FMI del cual nosotros estamos en contra del gobierno. Por algo se llama una sesión extraordinaria del Congreso, que después, cuando hay que votar temas con la inflación, con los salarios, con todo eso, la mitad no va. No, más vale. No, pero aparte es algo que se ha confundido en general, que es firmar un comunicado en contra de lo que sucedió y alertando a la población sobre lo que sucedió. No tiene nada que ver con avalar la gestión de este gobierno, que acá nos hemos cansado de defenestrar en cuánta oportunidad tuvimos y aún así hoy tengo un montón de críticas. Pero esto es antes. Esto es lo básico.
Una vez que estamos de acuerdo en lo básico, después discutimos la política y cómo se ejerce. Tal cual. Pero para poder tener esa posibilidad de discusión que se nos negó durante tantos años a los argentinos, tenemos que tener la democracia. Y me duele muchísimo escucharlo de gente, sobre todo, que vivió las épocas más oscuras de este país. Porque hasta puedo entender que una persona joven como nosotros, que nació en democracia y no conoce, se pueda comer la curva porque no agarró un libro de historia en su vida. Pero hay gente grande que alimenta estos discursos de odio que se llevaron la vida de miles y miles de personas. No, es que mal, por eso los invito, digo, más allá de no ser de mi partido, la entrevista de Castañera habla mucho de esto, dice eso, ¿no? Como el tiro es a las posibilidades de demostrar que uno está en desacuerdo. Y que yo vi eso en la cámara hoy, como que nadie pudo dedicarse a hablar, no porque lo hayan intentado, sino porque no quisieron dedicarse a hablar de lo que pasó. Todos con un pero, todos que en realidad, bueno, pero hay otras problemáticas. Per diciendo, pero no venimos a sesionar acá cuando se bajan los impuestos o no. Bueno, locura, no puede ser que estés 2 días negociando que te den quórum por un párrafo. Porque el quilombo era un párrafo del comunicado, que era el que hablaba de los discursos de odio. Se sacó, se pidió que no se hable de odio, y de igual manera Ritondo pide que se levante el bloque porque dice que ellos no se van a quedar acá para echar culpables y demás. El comunicado no habla de ningún culpable, específico, ¿oh? Pues si eso le corresponde a la justicia. Nadie está haciendo un juicio, nadie está haciendo un juicio político. No fue que el comunicado decía, se le va a realizar juicio político a todos los miembros Eso de la se oposición. llama tengo el culo sucio. Pero más vale, porque no quieren, porque otra de las cosas que están negociando era que se vote pero no se hable. Onda, que se vote el comunicado, se lea el comunicado, fin. Esa era la otra que se estaba negociando, que no pudieron llegar al acuerdo. Llegaron al acuerdo de sacar el párrafo. Pero también la idea era que ningún otro diputado pueda alegar nada. Es un poco el quilombo que pasó hoy. Es que por eso, si bien me parece nefasto que ponele Milei no lo haya repudiado, me parece una opinión honesta al menos. Que no es lo que hizo Cambiemos. Porque sí, para el tuit estamos todos. Después cuando hay que poner los huevos sobre la mesa, la verdad que hacen agua por todos lados. Y la democracia les chupa un huevo. Y si hubieran matado a Cristina estarían festejando. Sí. Es que, a ver, perdón, en La Nación Más se festejaron muertes. Ah, no. Sí. No me olvido del se le muera en el mejor momento, cuando se murió Maradona. O festejar los 30.000 muertos por COVID. No, Porque se llegó a a ver. las... estos sí eran 30.000, A mí dijeron. cuando tratan esto de ficticio, de que estaba todo armado, me recuerda a Mirta Legrand diciendo que Néstor no estaba en el cajón. Sí. Entonces, ya tuvimos de esto. Y Sí. por no acabarlo en su momento, cuando estuvieron estas primeras manifestaciones de odio, porque, o sea, ya directamente negar la muerte de una persona es de lo más sucio que puede Habían existir. inventado que lo había matado Máximo. Entonces también no es casualidad que todos los ejemplos que estamos dando sean siempre para el mismo lado. ¿Por qué esto no le pasa a Macri? ¿Por qué no le pasa a Vidal? No, a Vidal le cortaron la ruta a 3 bañeros y era la gobernadora Leona. A Macri le escribieron un tuit puteándolo y estuvo en cana. Sí, porque ponía en riesgo la seguridad presidencial. Sí. Y Patricia Bullrich lo defendía, esa medida. Entonces, Pero eso era un atentado contra la democracia. Que te gastillan en la cara no es nada. No seas manteca. Gajes del oficio. Claro. Algo habrá hecho, como dijo alguno también. Algo habrá hecho mal para que nadie le crea. Pero bueno, yo para mí me da impresión que las cúpulas, viendo la manifestación de ayer y viendo las cúpulas de más de uno de los partidos, me da la impresión de que hoy en día se reafirma lo que venimos diciendo, que es que la dirigencia política no está a la altura de lo que el momento histórico y de lo que la gente le demanda. Nico. Me gusta que ni siquiera tuvieses el micrófono en la mano, bien. Sí, sí. él está tipo colegio. Profe. Vamos por parte. Primero, a mí lo de ayer que no haya estado ni siquiera nadie de los radicales y que Ritondo haya dicho no nos invitaron, me parece absolutamente decepcionante. Absolutamente decepcionante. Segundo tema a tener en cuenta, para mí al menos, para que se entienda, no es que estamos discutiendo de si está a favor de un párrafo de, no sé, de que hay que cambiar el cómo medir X impuesto. Estamos hablando de un párrafo sobre un repudio, que es lo mínimo que puedes hacer, a un atentado contra una vicepresidenta de la nación. Para que se entienda el punto al que llegamos en todo esto. Nada, creo que no hace falta decir mucho más. Y para la gente que se cansa de hablar diciendo democracia, justicia, república y todo ello, bueno, el momento para mostrar que para ellos no era una entelequia y que era justamente por lo que querían luchar, era ayer. Era ayer mismo. Y no estuvieron a la altura. Ni hablar. Bueno, hoy el presidente de la coalición cívica, espacio que comparten junto con el PRO y con el radicalismo, Juntos por el Cambio, le pegó a Bullrich
Porque dice, evidentemente se formó políticamente en una época en la que la violencia era una opción. Lo lamento mucho por ella. Que fue, o sea, yo me parece que es esa la reacción. O sea, para Sí. mí eso es lo que te deja al descubierto. Cuando ni siquiera le respondes a los que representás. Y cuando te dejan en claro y cuando te dejan al descubierto los iguales a vos. Porque estamos hablando del presidente de la coalición cívica. O sea, cuando otro presidente de otro partido te deja también al descubierto. Sí, que no le pueden decir que es peronista ni kirchnerista. No, porque aparte de tu mismo espacio, o sea. No, y que la coalición cívica es una de las alas más duras dentro de Juntos por el Cambio. Sí. Que la UCR haya dicho, che, nosotros nos quedamos. Mirá que yo adhiero mucho a la visión de Aníbal Fernández de que Manes es una colección de sobres hogareños de azúcar con frases. Pero lo que dijo ayer de que un gesto era que el anterior presidente esté hoy con Cristina, es una realidad. Sí. Pero no que Cristina lo tenía que llamar. No, yo coincido que es un gesto eso también, democráticamente. Porque también es un gesto de las personas a las que se supone que representás. Exacto. Y del el consenso democrático, si vos pudiste pasar tu presidencia en paz, tranquilo, sin que te pasara nada de todo esto, yo no entiendo cómo a la gente igual le puede caber la posibilidad de que una persona a la que le gatillaron un arma en la cabeza tenga que ir ella a llamar a la oposición a decir, che, ¿me acompañás que estoy No sé pasando un si- momento del orto? No sé si te enteraste, pero es medio grave lo que pasó. No sé si estás viendo el Casi noticiero. me muero. ah. Claro. Che, Macri, ¿estás viendo el canal 6? Oh, es algo fantástico. Netflix. Netflix. Netflix después de las 7, claro. Cuando fue después de las 7, Macri se enteró al otro día. Ahí Estaba está. mirando Stranger Claro, Things. estaba- Juliana, no sabés lo que pasó. Pero bueno, se nos fue la primera parte. No sé si les quedó algo más para decir. Si no, ya Sí, nos vamos al sí, corte, pero- tomamos una Podemos birra. seguir, ¿eh? Pero vamos a parar un poquito, cargo y seguimos. Vamos a aprovechar el 2 por una birra y seguimos.